Hola, buenas tardes. Soy Elisa Hernando, soy la directora de Red Collectors y Arte Global. Bueno, el motivo de la charla, que la de hoy no es un miércoles como normalmente solemos hacer, es porque es una ocasión súper especial, ¿no? Porque tenemos a Javier de Guardiola con nosotros, que nos ha, con el que estamos colaborando en este proyecto, que me parecía muy bonito. La verdad es que tenía siempre la idea de plantear una selección de artistas en clave LGTBI y tenía a Javier en la cabeza, me parecía como que tenía que ser la persona. Entonces, bueno, cuando se lo planteé no sabía si me iba a decir que sí o que no, pero bueno, le aceptó y aceptó el reto, ¿no? Que al final era un poco navegar y meterse por Red Collectors y poder buscar esos artistas que más le gustarían a él comprarse o que él recomendaría para comprar dentro de esta temática que hemos elegido. Así que nada, hola, ¿qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Oye, pues nada, primero de nada, daros las gracias por la invitación, porque la verdad que ha sido muy sugerente y muy divertido. Yo soy periodista y si hay algo que nos gusta a los periodistas son hacer listas. Las listas es una cosa que nos apasiona. Con lo que navegar por los contenidos de Red Collectors, porque luego también intentas hacer todo este tipo de cosas para confirmarte y sobre todo para descubrir cosas. Es decir, que cosas que yo hice los deberes, yo me miré uno a uno los artistas que Lo tenéis sé, en... lo sé. Además, sé que estuviste una buena tarde de ahí dedicándolo a mirarlo. Sobre todo porque la gracia estaba en incluso si se podía rescatar a gente en clave LGTBI, es decir, que no simplemente artistas LGTBI, sino artistas que a lo mejor no se había uno parado a ver que estos contenidos les podrían interesar. Por ejemplo, encontré una foto de Aitor Lara que se llamaba Orgullo Gay y no es un artista que en primera instancia a lo mejor me hubiera parado en él, pero pues digo que me metía en todos y cada uno pues eso, para sorprenderme yo también a mí mismo. Es decir, que reafirmarte en nombres, descubrir que trabajaban con vosotros, que están con vosotros y sobre todo pues para descubrir a gente. Oye, ya una pregunta técnica. ¿Qué tal navegando? ¿Te Ahí te me resultó has quedado fácil? parado. ¿Eh? ¿Estoy? Eh, eh, sí, sí, ya te oigo otra vez, que de repente te paraste. Resultó fácil, no te creas, ¿eh? O sea, luego al final quedarse con 12 nombres, de hecho creo que me salieron 13. No es sencillo, no es sencillo porque también vas con unas ideas en la cabeza y luego tú mismo vas planteándote, es verdad, como además el listado iba en orden alfabético, yo lo iba siguiendo en orden alfabético y al principio pues te entran esos agobios de llevo a lo mejor 50 y no me ha salido nadie. Y a lo mejor tú estás forzando también un poco el... O sea, por ahí recuerdo que por orden alfabético de las primeras personas que te salen es Ana Laura Laez, Mm. que puede estar metida en este convenio porque ella ha estudiado mucho sobre el concepto de la libertad sexual y libertad del cuerpo y demás. Pero claro, luego a lo mejor se te queda un poco coja teniendo en cuenta cuando vas encontrando artistas que realmente están tratando una temática LGTBI. Te lo digo esto sobre todo porque sí que a mí me han preguntado mucho sobre la ausencia de mujeres en el listado. Ya. eh, y no es una, a ver, primero sí que es cierto que toda lista es una lista personal, es decir, Mm. intentando hacer una lista de cuotas, sino que estás haciendo una cosa que te llama a ti la atención. Pero luego sí que también es verdad que no la sabía, o sea, no la sabía o tampoco yo podía jugar a hacer outing, es decir, me Claro. refiero. Yo sé que hay artistas lesbianas en ese listado, pero a lo mejor ellas no trabajan con contenidos LGTBI, entonces yo tampoco sé si ellas abiertamente han expresado que son lesbianas y no las voy a sacar yo del armario, voy a hacer una lectura LGTBI Claro. totalmente directa. Y luego sí que es cierto que hay muchas mujeres en Arte Global y en Red Collectors, pero es verdad que sus discursos están más llevados al discurso más feminista, más sentido de igualdad de hombre-mujer, no encajaba tanto en una lectura LGTBI. Es decir, probablemente si le pides esta misma lista a una persona que quieres que te haga una lectura, eso, en clave mujer, Ujú. prácticamente no entran los artistas, que no tendría hombres a lo mejor en su lista. Es decir, Claro. que esto sí que es una cuestión que me ha llamado la atención, me llamó a mí la atención porque sí que es un aspecto en el que presto atención. Ojo, cuando intento hacer cualquier tipo de selección, intento que haya, no te digo que sea paritaria 50%, pero sí que me llama la atención a mí, por ejemplo, que en una lista que en 12 solamente que aparezcan las Cabello Carceller, pero porque estás jugando también con unas piezas de un puzzle y yo no puedo forzar las piezas de ese puzzle. Así que... Totalmente. Al final también esto era, como tú has dicho, era una selección, primero era un reto que te lanzaba, Uh -huh. era una selección absolutamente personal tuya, era un trabajo tuyo y dentro de un contexto que era el de nuestra plataforma. O sea que a lo mejor si tú hubieras tenido a todos los artistas, Claro,
hubiera sido distinta la selección, pero ha coincidido y bueno, yo creo que no pasa nada, yo creo que tampoco hay que darle más importancia y bueno, y en general te he de decir que me gusta mucho la selección porque de tus 12 artistas hay muchos de ellos que hemos asesorado nosotros para coleccionistas que tienen. Entonces, incluso me han mandado mensajes y me han llamado y me han dicho, Elisa, que Javier ha elegido a no sé quién, por no dar nombres, que y yo lo tengo en mi colección. O sea, de repente era como... Hay cosas chulísimas, porque si te Sí. fijas, por ejemplo, en Guillermo Pérez Villalta, que ya es como un pope Ujú. y probablemente ni siquiera, es decir, no es de estos artistas tampoco, por ejemplo, que él diga yo soy un artista queer o soy un artista LGTB, pero él es LGTB, es decir, me refiero, es una persona que desde los 80 se ha mostrado abiertamente como hombre gay y ha pintado hombres, es decir, ha asumido de una manera muy natural en su trabajo y él ya es un referente, como lo es Juan Hidalgo, que también está en esta selección, son probablemente los dos grandes popes que están en la lista, más Beñoc, que Beñoc es un artista que se le reconoce o se le descubre no hace mucho, una gran exposición que le hizo además el IBAM, pero que me refiero que de Pérez Villalta es que hay un grabado de 200 euros vamos, para que se lo quiten de las manos a Rafael Ortiz, ¿sabes lo que quiero decir? Que estoy por comprármelo yo. Muy bien. Oye, pues si te parece, Javier, vamos a empezar con la selección que has hecho. Yo lo que ¿Vale? voy a hacer es ir compartiendo la pantalla con todas las piezas y las vas comentando, ¿vale? Y ya las voy pasando. Vale, Entonces, a ver, así empezamos y el orden es un poco aleatorio, o sea que si quieres vale, vas comentando según van apareciendo genial. y las vemos. Adelante. ¿Sabes? Mira, pues empezamos con Cristóbal. Cristóbal Tavares es un pintor canario que ha jugado, él siempre juega mucho con la ironía y el humor. De hecho, él dice que YouTube es el nuevo refranero de los artistas actuales, o sea, vamos, de los jóvenes actuales, el refranero está en YouTube y las referencias de Cristóbal vienen de ahí, es decir, a él le gusta mucho el rollo de la televisión, de este tipo de personajes, del humor, del meme, pero sí que es verdad que en su trabajo se ve también una línea LGTBI. De hecho, la última serie, que es un poco a la que corresponde esta serie, que presentó además, quiero recordar, en la feria Jazzmat, él estaba trabajando sobre el concepto de la madre Rusia, es decir, de Rusia y cómo ha ido imponiendo Rusia este discurso homófobo, pues es un poco trabajar sobre como de estos lodos, estos barros, que es lo que tenemos al final, y intentando incluso, pues eso, eliminar, o es lo que hace referencia también en esta serie, es como muchos de los grandes prohombres de lo que hoy era la madre Rusia o la cultura rusa eran sexuales y tienen que ser admitidos por el statement porque no les queda otra, es decir, no vas a eliminar a unos Nureyev o cosas por el estilo, pero nadie duda que son parte del alma rusa. Y él juega un poco en este cuadro pertenece un poco a esa serie, si te fijas, ves, está metido Doraemon ahí entre matiuscas, pues es Sí. un poco no perder nunca el sentido del humor, mientras está haciendo una crítica a una realidad como es eso, la situación de los derechos LGTBI en Rusia. Si queréis, mientras tanto, yo voy poniendo los enlaces por si alguien quiere ir mirando las obras. Perfecto, esta pertenecía de hecho a Inedart, ¿no? Es la Sí, galería. exacto. La galería de Netat a mí me gusta muchísimo, la verdad es que tiene una línea muy interesante y es una galería bastante joven. Y juega mucho también o sea, con artistas LGTBI. Es un buen Sí, referente. Si se quiere buscar más creadores, esta galería trabaja muy bien con esta línea. eso es. Vale, vamos a seguir con el siguiente. Javier Cartiller. Bueno, Cabello y Carceller, hablábamos antes también pues eso, cómo hay grandes referentes en el arte LGTBI de una manera inconsciente, digamos, porque no es que hayan hecho batalla de aquello, sino que simplemente lo que estaban haciendo era plasmar su propia realidad, como Juan Hidalgo o Guillermo Pérez Villalta. En el caso de Cabello y Carceller, ellas son un colectivo, Elena y Ana, muy en cuenta intentar buscar como una especie de genealogía de lo queer en el ámbito, en nuestro ámbito, es decir, en España, porque es verdad que los referentes cuando nos ponemos a estudiar el arte LGTB no están aquí por la cuestión de retraso, por lo que hemos llegado todos a todo, por una dictadura y luego lo que cuesta avanzar en 40 años en cuestión de derechos y demás. Entonces ellas sí que es cierto que sí que se han dedicado a generar esta genealogía. Ellas tienen ahora una expo muy chula lo diré, en el Azcura Centroa, en Bilbao,
que se llama Una voz para Erauso, en la que se están dedicando a recuperar figuras de la historia que no asociamos, de hecho, con el movimiento LGTB, pero que, sin embargo, son fundamentales. En el caso de esta exposición, ellas hablan de este Erauso que nace mujer, pero que acaba reivindicando su papel como hombre, Antonio de Erauso, y que fue fundamental para digamos, la conquista española del 16, es decir, el trabajo de los españoles en Iberoamérica, 16-17. Y aparte a mí me gusta de este rollo que trabajan en esta exposición, en el que no tenemos que partir de la idea de que todos los personajes LGTBI han sido siempre víctimas o son sufrientes, sino que en este caso, por ejemplo, Antonio de Erauso era un verdadero, digámoslo, canalla. Es un tipo misógino, es un tipo racista, y que se puede ser LGTBI y ser una malísima persona. que también hay que desmitificar un poco también toda esta historia. Bueno, pasamos a Carlos Aires. Bueno, Carlos es uno de mis, digamos, siempre tiene, pues, a ver, tienes al final más afinidad con algunos artistas que conoces personalmente. Carlos es un tipo que trabaja a la perfección, es un tipo súper riguroso. Este proyecto nace él lo hace mucho, de mirar el telediario y de mirar internet y de buscar esas imágenes, y creo que se llama un poco así, como historia de telediario. No recuerdo el título exacto, pero sé que pasa en un informativo, es pues todas las imágenes que le devuelve el informativo en tanto al uso de un hashtag que él utiliza en las datas o los archivos cuando se mete en internet. Y él ha trabajado mucho también esta cuestión de la identidad sexual en su trabajo. Aparte también tiene en algunos aspectos su trabajo juega con un homoerotismo evidente, que no es la parte fundamental ni punta de lanza del trabajo, pero que está muy presente en su trabajo. Yo recuerdo, por ejemplo, ahora toda la línea que hizo también en torno a la violencia, en esos cuchillos en los que grababa títulos de canciones, porque Carlos está también muy unido a la cultura, a una tradición de la cultura popular, del pop, de la música pop y también de sus esencias barrocas. Es decir, si vemos las obras de Carlos son tremendamente, eso podría ser una colección de vajilla muy artesanal, y él es muy barroco, es muy andaluz, porque son sus orígenes, que también me gusta, por ejemplo, de hecho, de esto Carlos, es decir, que los artistas LGTBI tampoco irrumpen en la realidad de una manera como si fueran marcianos, sino que hay toda una tradición que ellos también absorben y que se llevan a su terreno. Y en el caso de Carlos, pues puede ser toda esa relación en torno a la copla, en torno al barroco, en torno a la cerámica que está en esta pieza, que se actualiza y se lleva al siglo XXI en una clave, en clave de lo que él quiere expresar con su trabajo. Sí, la verdad es que a mí, Carlos, lo que siempre me ha fascinado es la capacidad que tiene de reinventarse y de innovar continuamente, ¿verdad? Es un tío, además, ya te digo que es un trabajador, es súper perseverante. Luego, además, yo creo que le tiene muy bien pillado el punto a que el elemento crítico político, porque su trabajo es muy crítico y muy político, no está reñido con un resultado estético. Estas piezas, si las ves en directo, son una maravilla, es decir, son fantásticos, además son como una especie de nube, como lo que nos lanza la internet, pero fosilizado en platos de cerámica, aunque asociamos a tradiciones muy conservadoras. Él trabaja con mucha precisión y se reinventa poquito a poco en cada... Él tiene también un vídeo que no sé si has visto de dos policías, creo que son dos antidisturbios bailando un tango. Ah, sí. Creo que es el Museo Cerralbo, pero no tengo claro, en el que vuelve a estar toda esa parafernalia de todo ese barroquismo de la estancia, esa fuerza, esa tensión de dos fuerzas, o sea, cuerpos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado haciendo un baile como es el tango, que en el fondo el tango es una manera, como lo dicen los argentinos, es una manera como de hacer el amor sin estar en una cama. Es muy potente, es decir, Carlos es muy versátil, trabaja el vídeo, trabaja la cerámica, trabaja la fotografía, es un tío súper versátil. Sí, a mí la verdad es que esta pieza me fascina, me parece súper potente. Esta es una maravilla. Sí, la verdad es que sí. Seguimos con Darío Villalba.
Bueno, Darío, otro se me olvidaba, es verdad, Darío es otro de los padres del arte contemporáneo español, es decir, es un artista que se desarrolló en los 60, 70, 80, eh, y que él es de los introductores de lo que es la fotografía como disciplina, es decir, ahora creemos que la fotografía es una siempre en los museos y en las galerías, y no es así, le costó entrar. Y Darío es de los que empieza a trabajar la fotografía muy pictóricamente, es decir, mezclando, interviniéndola, manipulándola, y él de hecho hacía sus propias fotografías. Y siempre había un elemento, ahí sí que se ve en Darío Villalba, como no en el caso de esta pieza quizá, pero sí como hay una búsqueda de la belleza masculina en muchos de los modelos que él utiliza. De hecho, él buscaba esa belleza en lo degradado, es decir, pues desde prostitutos que encontraba en Londres a mendigos, intentar buscarle como ese elemento estético a una realidad mucho más compleja y mucho más, pues eso sí, directa o rechazable en primera instancia porque no encaja con los cánones de belleza o de lo aceptable. Y él supo también desarrollar esto que comienza pues eso en los 60, 70 y desarrollarlo hasta prácticamente su muerte. Él fallece, yo para las fechas son muy malo, hará como unos 5 o 6 años creo más o menos, pero vamos que Darío Villalba es uno de los grandes sin duda alguna. Sí, la verdad es que es un artista que le costó salir un poco al comienzo, ¿no? Es un artista que, y la verdad es que le llevó un poco el reconocimiento en el último momento, ¿no? Es cierto, yo la primera vez que le entrevisto es porque le hacen una cosa grande, creo que fue el CEGAC, y no recuerdo qué otro museo, y es verdad, te estoy hablando a lo mejor de los 2000 ya, que el reconocimiento es cierto que le ha llegado, pero luego es bonito, o sea, con Darío Villalba pasa lo mismo que con otros artistas como Luis Gordillo, que Luis Gordillo son artistas que no han perdido nunca la admiración, pero que las nuevas generaciones se enganchan muy bien a ellos, y que gente que está terminando la carrera y que tiene 20 y tantos años y que pinta y siente admiración por Luis Gordillo, o sea, no lo rechaza como referente, y eso está muy bien porque a veces el arte español es que hemos matado a nuestros padres, no les hemos puesto en valor a los padres, entonces es muy difícil que el coleccionista se interese por los hijos, y ya no te cuento el extranjero, como no conoce, no existe la genealogía, es decir, se rompe el lazo que une a los Picassos y a los Mirós, quizá Barceló, pero luego se rompe esa cuerda, entonces claro, no entiende de dónde llegan las Anas Barrigas o de dónde llegan las Blancas Gracias, es decir, porque nos hemos cargado a los padres, entonces yo creo que está bien poner en valor a todos estos personajes, a todos estos artistas que realmente hacen de puente entre esa modernidad tan evidente en la que fuimos también pioneros con Miró, con Picasso, pues eso, con la efervescencia de lo que se hace hoy. Es decir, pues una manera también de reivindicar la calidad del arte joven español, que está a la altura de la calidad del arte europeo, americano, extranjero, occidental. Totalmente de acuerdo, la verdad es que sí. Guillermo también. Guillermo es maravilloso el trabajo para verlo en directo, ¿eh? Estas de las obras que hay que ver en directo. No tiene nada que ver lo que te pueda mostrar esta imagen con cualquier, la delicadeza del trabajo de Guillermo. Además a Guillermo, si uno lo conoce personalmente, Guillermo es verborreico, es un tío muy meándrico, un gran contador de historias. Sí. Y su dibujo, su obra, es también es así, es decir, son dibujos tratados o sea, él trabaja el grafito con una perfección que llama muchísima atención, pero luego todas sus historias, él está haciendo un gran diario de su vida realmente, y sus obras son muy autobiográficas, y escucharle cómo te cuenta la historia. Y lo bueno que tenemos también con los artistas jóvenes o vivos es que te pueden enamorar de sus propias obras. Es decir, tú adquieres una obra de Guillermo y Guillermo te cuenta su obra y puede estarse en tu casa 25 jornadas y te sigue contando historias en torno a la obra. Guillermo, de hecho, ahora, por ejemplo, si se quiere ver en directo cómo es el trabajo de Guillermo, él está participando ahora en una exposición que hay en Arriaza 11, que es el estudio de Roberto González Fernández, que es otro gran artista LGTBI que no está en la lista porque no estaba en la selección, que se llama Cruising at Your Own Risk.
una exposición muy curiosa porque aborda la realidad LGTBI desde la actividad del cruising, que hoy nos puede parecer como algo muy banal, lo del sexo furtivo entre hombres en espacios públicos, pero que fue una herramienta política en aquellos años en los que estaba prohibido el sexo entre homosexuales o la propia homosexualidad. Entonces ellos hacen como una especie de recorrido a través de la historia de las pinturas de Roberto, pero ha invitado a otros artistas. Y por ejemplo, en el caso de Guillermo, que él participa con un dibujo muy, muy bonito en el que está tratando el tema, él le fantasea sobre cómo sería participar en una escena de cruising en la que no ha participado nunca, con lo cual juega también con ese rollo que es muy de su trabajo, de la realidad, la ficción, ficcionar una historia, pero en este caso una historia que desconoce porque no ha practicado. Pero bueno, la exposición es muy interesante, el sitio está muy cerquita del Palacio Real, es decir, muy céntrico, se puede... Y la verdad que la expo es muy chula y ahí se puede ver de primera mano, porque además Guillermo no trabaja con galería en Madrid, él trabaja con Llamazares, en Gijón. Es una manera de poder descubrir de primera mano el dibujo y la factura de Guillermo, porque es que es una maravilla. Yo la descubrí en ABC, en el Uh -huh. Museo ABC, Ajá, sí. que estaban todas esas obras que él había recortado y que además nos explicó el proceso que tiene a la hora de recortar, colocar, que es casi meditativo, ¿no? Claro, es que no hemos explicado efectivamente que él dibuja no solamente con una tradición del grafito, sino que es que además dibuja recortando papel. Y es verdad que va haciendo como collage, que luego interviene ese papel, vuelve a pegar. Y es verdad que yo creo que hay un poco de terapia en ese trabajo. Es decir, como él lo cuenta muchas veces que tiene tardes en las que se dedica únicamente a recortar, 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 recortar como un loco. Recortar, 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 recortar. Hay que recortar 30.000 palmeritas. Y todo lo que hace. Y luego es disponer en el cuadro, intervenirlas en el soporte. La verdad que Guillermo es un artista que son de estos artistas que sabes que va a dar un pelotazo de un momento a otro y que ahora es el momento de adquirir obra de Guillermo porque llegará muy alto. Este tío llegará muy alto y hay que tener en cuenta eso. Ahora nos pasamos con otro Pope. Ahí está, bueno, hablábamos antes eso, Guillermo Pérez Villalta es como el gran... él no le gusta que le asocien a la movida madrileña, no es un artista de la movida madrileña, de hecho él es un poquito mayor a los artistas de la movida, pero se le termina asociando por lo que sea, pues se le asocia con el movimiento de la movida. También tiene cuadros emblemáticos en los que trataba personajes de la movida y por eso quizá es por lo que se hace. Pero Guillermo es un humanista, Guillermo ha ido siempre muy por libre. Guillermo se formó como arquitecto, eso se nota también mucho en sus composiciones. Nunca ejerció, creo que construyó un único edificio, porque a él lo que le gustaba era inventar con la arquitectura, entonces al final generaba edificios que se caían. No, es un poco como aquella exposición que presentó Valcárcel Medina hace poco en el Musac de edificios imposibles, pues a él le pasaba desde... y de ahí derivó a la pintura. Bueno, él es un hombre, él es que es un gran humanista en todos los sentidos, humanista en el sentido de colocar de nuevo al hombre en el centro, y en este caso sí que hay que hablar del hombre cis en el centro. Pero luego se ha visto la evolución en su trabajo, como tiende cada vez mayor una geometría, pero una geometría muy figurativa y muy basada en esas reglas de la propia naturaleza, de construir, cómo se construye, cómo se proyecta la propia naturaleza de forma de figuras geométricas que nos apasionan. Pensemos en un copo de nieve, por ejemplo. Pues los cuadros, los fondos de Guillermo juegan un poco con ese aspecto, pero luego él ha trabajado, o sea, como arquitecto, pintor, escultor, colajista, ha hecho de todo. Además, es un gran coleccionista, es un gran chamarilero, le gusta guardar, atesorar. Parte de lo que es su gran colección artística y de sus propias colecciones recalaron no hace muy poco, llegó a un acuerdo con el CAC de Sevilla, porque él es de Cádiz. Entonces, bueno, digamos que el CAC de Sevilla le pillaba como casa cercana para todo esto, y allí es un sitio donde se puede disfrutar un poco también de la obra de Guillermo. Él trabaja con Rafael Ortiz en Sevilla, precisamente. Y la verdad que el que no conozca a Guillermo además ha publicado ya sus memorias, es decir, que es un tipo muy interesante para conocer, y sobre todo para conocer también una realidad del colectivo LGTBI. Es un poco de una manera mucho más moderada, pero como un Nazario andaluz. Nazario es andaluz, pero Nazario ha desarrollado toda su carrera en Barcelona, en esa Barcelona de los 70,
orgullo de los 70 de Barcelona, pues Guillermo iba haciendo como sus andanzas de forma paralela, porque deben de ser coetáneos, desde Andalucía, y el Mediterráneo, esa luz, todo eso está reflejado también en el trabajo. Él es un hombre muy, muy renacentista. A mí me encantó la exposición que hubo en Madrid en la sala de la Comunidad de Alcalá, Sí, y que maravillosa. Y además para los... ahí tienes el espacio ese arquitectónico también, ¿no? Que ahí se ve un poco las referencias de arquitectura que has dicho tú al principio. Y la Sí, verdad es que esa exposición me pareció un lujo para poder ver su obra junta y la manera incluso que se concibió la exposición. Bueno, me quedé enamorada de su trabajo. Ya me gustaba, pero mucho el más. catálogo, yo no sé por qué, la El catálogo exposición era de maravilloso. Óscar Alonso Molina, que yo creo que es uno de los grandes conocedores del trabajo de Guillermo, es él. El Mm. catálogo era como una especie de misal, pero en Sí, grande, sí, sí, un precioso libro además. muy bonito, que además creo que se agotó. Yo no sé si Sí. lo tengo por aquí. Yo lo tengo en azul Sí, turquesa con las sí. letras, bueno, maravilloso, el catálogo maravilloso, sí, sí, sí. Y hace poco, de hecho, creo que fue... lo que pasa es que te hablo de memoria y a lo mejor me puedo equivocar, pero no sé si fue Patio Herreriano, Ujú. publicó sus textos. Te tendría que mirar este dato porque no recuerdo si fue Patio Herreriano o una colaboración de Patio Herreriano y el CAG, a lo mejor me estoy liando, pero sus textos, porque le gusta también escribir mucho. Entonces todos esos textos que se podían haber perdido de Guillermo se recopilaron también en un libro que es una preciosidad, se editó este año y la verdad merece la pena echarle un ojo, más las memorias que te digo que publicó. O sea, es un tío que no para, además sigue pintando, y además él es muy gozoso, él es muy de... Y eso se nota en la pintura, él lo comentaba. El placer y el deleite forma parte del trabajo de Guillermo, y eso se nota. Bueno, a los que estéis conectados, simplemente deciros que por el chat estoy mandando los enlaces para que podáis ir mirando también las piezas vosotros. Vamos a seguir avanzando, en este caso con Sí. Giancarlo Puerto, si te parece. Bueno, Giancarlos él representa la nueva generación de artistas, o sea, me refiero a artistas más jóvenes, en los que probablemente ya los elementos LGTBI les viene de serie, o sea, los han vivido de otra manera con respecto a otros grandes, o sea, generaciones anteriores. Giancarlo trabaja el cuerpo y el deleite del cuerpo, del desnudo masculino, es decir, son temáticas que probablemente porque su pintura es figurativa, son más complicadas de entender por el espectador, en tanto que no está acostumbrado a ver un cuerpo masculino pintado, cuando realmente la historia de la pintura está llena de desnudos femeninos, por ejemplo, y de excusas por parte de muchos pintores para pintar el cuerpo masculino en una clave digamos, de deseo, pero no era la misión. De hecho, yo recuerdo, me estoy saliendo un poco, Elisa, pero No, no, recuerdo sí, sí. anécdota, ¿tú recuerdas esta exposición que hizo el Prado no hace mucho sobre mujeres, sobre la Ah, sí, pintura? sí, sí, sí. Había yo soy muy malo para los nombres y jamás lograré acordarme del nombre de nadie, pero recuerdo que se metía a propósito un desnudo masculino en esa exposición, Ujú, porque es el primer desnudo masculino que colecciona el Prado, es decir, la colección del Prado está lleno de desnudos femeninos. ujú. Era una excusa perfecta para todos los pintores y además que la iglesia no te censuraba, se podía pintar a las Tres Gracias en todo su esplendor y no pasa absolutamente nada, aunque estuvieran eligiendo la manzanita de turno. Pero el Prado lo tiene como hito de la primera pintura de desnudo masculino porque sí. O sea, no, porque no hay una excusa, es un Adán, creo que es un Adán recostado, que se pinta porque sí, es decir, porque queremos deleitarnos en el cuerpo masculino. Eso hay que esperar al siglo XIX para que exista esa... Y de hecho se terminó censurando y el Prado tuvo que guardar esa obra y por eso se sacaba aposta en esa exposición para demostrar que también se puede cosificar el cuerpo masculino, que la historia de la pintura ha tendido a cosificar el cuerpo de la mujer, pero que también ha habido artistas que han tendido a eso. La pintura de Giancarlos, por no irnos, a lo que buscas es esa belleza en el cuerpo masculino, no necesariamente un cuerpo idealizado, sino es un cuerpo, de hecho él retrata muchas veces a su propia pareja, que es un hombre de mediana edad, hace 50 años, así que tampoco tenemos que ir a buscar la belleza en el efebo de 20. Y es un poco eso, es decir, es el recuperar para la pintura, para una técnica tan tradicional, en el que él tiene una mano impresionante, pues modelos diferentes. Modelos me refiero a conceptos pictóricos de toda la vida, pues que se realizan para la nueva realidad. Él acaba de inaugurar justo hoy en Madismad una exposición, creo que se llama Beyond the Blue, que reúne y condensa muy bien. Madismad es una galería pequeñita que funciona como librería y galería en la calle Pelayo,
y reúnen, la verdad que les entra mucha obra a la exposición, es decir, que se puede ver muy bien el trabajo y la evolución del trabajo de Giancarlos, porque es un gran acuarelista también, es un dibujante excepcional y la pintura, pues ahí tenéis un ejemplo de lo que decía, es decir, que ese cuerpo entrelazado a otro cuerpo en el que la imagen es una imagen muy ambigua, porque lo que quiere el artista es que nos centremos más en eso, en las carnalidades, las tonalidades, en la luz en Giancarlos es muy importante. A mí es un artista que me llama la atención, llevo siguiéndole desde hace mucho tiempo, le he encontrado en alguna feria en el Madrid o por ahí, yo creo que es un artista que hay que seguir y que hay que apoyar. Seguimos con José Antonio Vallejo. Bueno, José Antonio igual, son de estas personas que también conozco desde hace mucho tiempo, y conocerles es un placer porque son su obra, o sea, su obra son ellos y ellos son su obra. Él es además pedagogo y eso también se nota, es decir, él ha trabajado mucho sobre los miedos LGTBI, los miedos a salir del armario, los miedos a ser aceptado, los miedos al rechazo social, y por eso hay mucha, sobre todo porque él hace mucha alusión a la infancia. Si te fijas en esa imagen, hay un osito de peluche, están esas teteras rojas, que son los típicos jueguecitos de té con los que jugábamos cuando éramos pequeños, o jugabais vosotras más cuando erais pequeños. Porque realmente la parte de la idea de cómo es en la infancia en la que se empiezan a generar todos esos, ya venimos de serie de miedos porque el mundo es muy complicado para todos, pero incluso para una persona LGTBI, pues ya ni te quieres imaginar, en el que estás intentando buscar el reconocimiento, el no rechazo, y probablemente son todos esos miedos en los que la infancia es donde se va a empezar a formar tu personalidad, y la infancia para un niño LGTBI puede ser la cárcel en sí misma. Y él pues trabaja con estos conceptos en su trabajo. Luego ese personajillo rosa es una especie como de alter ego suyo, no por casualidad el personaje rosa. El rosa es un color que han reivindicado también muchos artistas LGTBI. Estoy pensando ahora también en Manuel Antonio Domínguez, que no está en la selección, pero él ha trabajado mucho introduciendo mientras él está haciendo su lectura sobre el concepto de masculinidad, que entendemos por masculino hoy, es decir, cuando ya hemos pasado también por los lumbersexuales y por los metrosexuales, es decir, ese concepto no se dice, de hombre rudo no tiene por qué ser asociado al masculino, o se puede ser masculino de otra manera, o se puede ser muy masculino siendo muy femenino. Esas cosas las ha estudiado muy bien también Manuel Antonio, y él introduce también un elemento que es como un cordel, una cuerda que siempre es rosa, que nos ata, que ata a sus personajes. Pues eso, es también una metáfora muy en la línea del empleo del color rosa y del empleo de los muñecos, de los peluches que tiene Vallejo. Vallejo es un dibujante con mucha mano, y además yo creo que sintetiza muy bien. Es un gran generador de escenas, como se puede ver en ese díptico. Es un chico muy interesante en este sentido también. Sí, a mí me gusta mucho de Vallejo también ese mundo que crea, ¿no? Que es como muy personal, y enseguida lo identificas, y tienes, como dices tú, esas referencias a la infancia, que luego hay siempre en las escenas hay algo que te descoloca, no sabes muy bien qué está pasando, qué no está pasando, pero a mí me parece súper interesante. Y ahora que La idea, estamos perdona que te interrumpa, como se está volviendo ahora mucho al tema de la imagen como tipo cómic, como tipo manga y tal, estas referencias que tiene él y con su sello me parece súper interesante también. y aparte también es interesante ver que son artistas que no se suben al carro, sino que ellos llevan trabajándolo desde hace tiempo, lo tienen Eso ya es. unido, y de repente, por lo que sea, porque dices tú, porque se pone de moda una estética o una temática, enganchan bien con el espectador. En el caso de Vallejo, efectivamente, es sus imágenes siempre tienen algo como turbio, no terminas de sentirte cómodo. En el fondo, esas imágenes un poco como de pesadilla, aunque están pasando cosas en teoría pues, lúdicas, o los protagonistas parecen ser cercanos, o sea, en un principio un peluche, no hay corazones, hay elementos que tendrían que hacer sentir cómodos. Sin embargo, ese aspecto como de bosque lúgubre, pues un poco de eso, de pesadilla,
es eso, al final es la cabeza de un niño o un adolescente, es decir, en el que un grano es una espinilla, se convierte en una gran desgracia. Pues es un poco ese, haciendo una referencia mal y pronto, o sea, me refiero a un ejemplo para que lo entendamos, pero es un poco como eso, son esos miedos que nos atenazan desde jóvenes y que al final van a conformar la personalidad de lo que somos hoy. Totalmente. Seguimos con Joao Gabriel, el artista portugués. Mira, yo lo conocí hace poco. Es un artista de The Rider, vamos, hace poco en la exposición que le hizo, la individual que le hizo un poco de Rider aquí en Madrid. Luego me lo he vuelto a encontrar, creo que no recuerdo si era con él, no era con The Rider. En Arco Lisboa lo llevé a una galería, estaban en la zona de opening. Sí, es una galería de Oporto que se llama Mario. Eso. Mario, Sí, es una galería de Oporto. Y lo que me llamó la atención es su manera de, es decir, estamos volviendo un poco al rollo de Giancarlos, es decir, son escenas al final homoeróticas, pero en este caso incluso mucho más acentuadas porque él parte, sus modelos o sus referentes son estilos de películas pornográficas, gays y revistas pornográficas. Lo que pasa es que consigue elegir ese fotograma justo en el que no hay, en el que todavía prima, digamos, el elemento íntimo, el elemento más de encuentro, que lo que es el sexo puro y duro, es decir, la banalidad de lo que es el porno. Y luego además es que es un pintor. Portugal como España somos un país de pintores, es decir, hay muy buenos referentes. Quizá Portugal tiene muy buenos referentes de pintores abstractos. Estoy pensando ahora en toda esa generación de los Calapes y sí, Cabrita. Entonces, quizá probablemente incluso es una sociedad también un poquito más española en ámbito LGTBI, con lo cual yo creo que incluso el trabajo de Joao no tiene la misma lectura que la que pueda tener aquí en España. Es decir, aquí probablemente le rebajamos fuerza en este sentido. O sea, que a lo mejor nosotros estamos más acostumbrados a este tipo de imágenes. Pero ver cómo trabaja, cómo se ve que hay un tipo que domina la composición, domina la pincelada, que cuenta con muy poco. Yo creo que es al final lo que debe de sobresalir en el trabajo de Joao, más que la escena, digamos, es una anécdota. Está también en esa línea de lo que hemos dicho antes de intentar traernos a la pintura, que es una técnica con mucha historia, una técnica que además se ha matado tantísimas veces, el conseguir darle una vuelta porque le renuevas los contenidos, es decir, un desnudo masculino, una escena pornográfica o erótica masculina no tenía cabida en la pintura del 15, del 16, del 17, del 18, del 19, del 20, y sin embargo en el 21 la pintura puede dar todavía mucho de sí. Y luego también creo que es importante en este tipo de artistas como Joao o como Giancarlos, el hecho de vivimos en una sociedad tremendamente, porque es una de las cosas que yo siempre les pregunto, vivimos en una sociedad muy visual que está plagada de imágenes en las que cualquiera podemos ser un fotógrafo o nos creemos un fotógrafo porque nuestro móvil tiene cámara, y es qué les lleva a convertir en universal, o al menos en algo mucho más duradero, una imagen determinada, porque en el fondo un cuadro no deja de ser una imagen congelada y que congelas con conciencia, o sea, con convencimiento que quieres congelar esta imagen. Con lo cual es interesante pararse a pensar por qué esa escena está hecha con esa imagen, por qué ese cuadro refleja esa realidad. Yo creo que esto es lo interesante de este tipo de creadores. Lo que habíamos dicho que el viernes se inauguró una exposición en Alemania, con lo cual en la Kunstverein, no sé de dónde ahora mismo, no recuerdo la ciudad, con lo cual está teniendo ya un poco más de visión internacional, ¿no? Sí, ya te digo que yo lo redescubrí hace poco en Arco Lisboa, o sea que en Lisboa también ha expuesto con su galería portuguesa. Seguimos con otro propio, Juan Hidalgo. Juan Me Hidalgo. encanta Bueno, esta mezcla que has hecho también, ¿no? De artista joven, artista consagrado, creo que es muy sí, interesante también. yo creo que es importante, yo creo que es importante por eso que te decía antes de que estamos donde estamos, porque tenemos unos antecedentes detrás. Es decir, yo creo que la gente joven hoy peca mucho, probablemente lo hayamos hecho todos, o yo no lo veo tanto en mi generación, pero se peca un poco de adanismo, es decir, de pensar que el mundo empieza cuando naces tú. Y no es verdad, es decir, había gente
Juan Hidalgo desafortunadamente murió hace relativamente poco, pero que hay gente que venía haciendo lo que se está haciendo ahora desde hacía mucho antes y probablemente incluso se estaban jugando muchas cosas, es decir, se estaban jugando su entrada en el mercado, se estaban jugando su reconocimiento en la esfera social, artística y demás por tratar unos contenidos que ahora pensamos que lo tenemos todo hecho y que los derechos LGTBI, en los que todavía queda mucho por reivindicar, se sigue matando a gente por su condición sexual, se sigue dando palizas a gente sin ton ni son por su condición sexual, pero pensamos que lo tenemos todo hecho y que todo es muy fácil y jijiji, la semana que viene el orgullo. Pero claro, esto viene de una época, de una dictadura en la que artistas como Juan Hidalgo pues estaban jugándose más que la piel al trabajar determinados contenidos. Él sí que es verdad que en esa primera etapa es mucho más conocido por su participación en ZAG, que es un poco como, pues es una etapa mucho más conceptual, mucho más, digamos, seria para ser tomada con mucho humor. Ahí estaba no me sale ahora el nombre, con Concha Jerez, es decir, pero él luego tiene también una vena muy LGTBI en su trabajo, que esta imagen es el gran emblema, que es el beso que se da con su pareja, con Carlos. Y ese elemento de ZAG, de seriación, él lo mantuvo siempre. Él tenía una serie abierta que se llamaba Uno Más. Este cuadro creo que se llama Un Beso Más. Bueno, esta foto, perdona. Esta pieza es porque a él le gustaba mucho esto de la seriación y la ¿cómo se dice? Sí, como la clasificación, es decir, él ha sido un artista también como buen canario, un canario serio, era un canario serio, un canario de semblante muy serio, pero él tenía más retranca que, pues eso, por ejemplo, Hidalgo es el padre de Cristóbal Tavares, es decir, el abuelo probablemente de Cristóbal Tavares, pero me refiero que hay una línea que lleva a Tavares y que tiene que pasar irremediablemente por Juan Hidalgo, es decir, que es necesario que conozcamos estas genealogías a la hora de enfrentarnos al arte, porque las cosas no surgen como setas por sí solas. Totalmente. Muy bien, seguimos con Miguel Benlloch. Miguel igual. Miguel es, digamos que una de las personas también que se le ha redescubierto hace muy poco. El Iván de Valencia le hizo un repaso a su trayectoria interesante. Creo que también es un artista que trabaja con The Rider y aquí fue realmente donde yo lo conozco. Benlloch es la performance y la performance es Miguel Benlloch, es decir, es una persona en la que ya está hablando sobre la identidad, travestismo, la posibilidad de ser otro, intercambio de personalidad de una manera muy evidente desde sus propias grabaciones, pues totalmente amateurs, o sea, me refiero que no era un gran cineasta, pero que es uno de estos referentes perdidos que afortunadamente hemos podido o estamos recuperando o conociendo, pero vamos, yo creo que también es un artista interesante porque también es reflejo de una época y de un periodo, de esa transición aquí en España que se ha leído en muchas claves, pero a lo mejor nos falta en una clave LGTBI con este tipo de personajes, estos nazarios, estos... Ay, no me sale ahora el nombre. Nazario iba también con un personaje que a mí me recuerda mucho a Benlloch por las Ramblas. ¿Sabes de quién te estoy hablando? Súper conocido. No me pego el nombre tampoco. Bueno, me saldrá luego el nombre, soy así. Pero bueno, que me refiero que lo bonito es ver cómo en diferentes contextos, realidades, se estaban realizando más o menos las mismas historias porque las inquietudes epocales son al final las mismas. Probablemente luego me salga el nombre porque yo soy así de desastre. Pero bueno, que Benlloch es un artista que hay que conocer porque yo creo que todavía es un gran desconocido. Muy bien, y terminamos con Toni Cataño. Bueno, Toni Cataño. Igual, Toni es un fotógrafo, un amante de la naturaleza, un amante de la naturaleza en un sentido muy amplio, o sea, me refiero de las formas de la naturaleza, de la luz de la naturaleza, de las líneas puras de la naturaleza, de las líneas impuras de la naturaleza, y eso inevitablemente le llevaba a encontrar la belleza en el cuerpo masculino. Probablemente es de los primeros fotógrafos que empiezan a fijarse o a retratar el cuerpo desnudo masculino y fíjate a dónde hemos llegado hoy. Es decir, es que estamos totalmente inundados de fotografía de cuerpo masculino. Nos está faltando toda esa genealogía de mujeres que fotografíen su cuerpo también probablemente también venimos de una
de una tendencia de que se ha cosificado demasiado el cuerpo femenino y muy poco el masculino. Y ahora pues estamos viendo la etapa de la cosificación del cuerpo masculino o la de encontrar belleza como si fueran verdaderos objetos, esculturas griegas, los cuerpos masculinos. Toni Catani fue uno de esos primeros, él amaba la cultura mediterránea, Grecia, Roma, y sus fotos son un poco eso, es decir, tú estás viendo las fotos de los paisajes, los detalles arquitectónicos que fotografiaba, los cuerpos, y estás viendo, o sea, es como si en el siglo III antes de Cristo hubieran podido tener una cámara de fotos y se hubieran dedicado a hacer imágenes, y esas imágenes nos hubieran llegado a día de hoy. Hace muy poco creo que se abrió la Fundación Toni Catani allí él era balear en Mallorca, y creo que es también una buena oportunidad, mira, por ejemplo, como destino veraniego, para descubrir a Toni Catani, que es un artista que también ha pasado un poquito como de puntillas en la historia de la fotografía española, probablemente porque son también de esos artistas que van un poco a traspié, o sea, van con el pie cambiado, cuando no son tendencias, pues eso, ahora Toni Catani la petaría, pero como a él le tocó vivir en otro momento y también murió relativamente hace poco, pues tampoco nos ha dado tiempo a lo mejor a redescubrirle de otra manera. Pues estoy seguro de que las nuevas generaciones harán una lectura fácil o sea, me refiero que les será fácil asumir la propia filosofía del trabajo de Toni en el imaginario actual, porque vamos, es que él es el padre de toda esa profusión de desnudo masculino que estamos viviendo en fotografía y en redes sociales. Es decir, que nos creemos eso, que nos hemos inventado el selfie, y esta gente lleva trabajando el autorretrato, el retrato desde hacía muchísimo, muchísimo tiempo. Oye, pues la verdad es que es súper interesante, Javier. Me encanta escucharte. Claro, yo me había leído los textos, pero claro, escucharte es un lujo, ¿eh? Bueno, pues también muy rollero. Al final, cuando estás hablando, dices, en fin, no sabes lo que realmente tiene interés de todo lo que estás contando al final. Pero también te digo, Elisa, que se han quedado fuera mucha gente muy Sí, interesante. sí, sí, sí. Yo insisto aquí también que esta selección era en un contexto determinado, que eran las obras que nosotros teníamos disponibles en la plataforma Red Collectors, para que la gente los pueda comprar y que pueda investigar y ver las galerías con las que trabajan. Pero yo sé que hay más y que seguro que tu lista hubiera sido mucho mayor. Sobre No, todo también la ausencia que hemos dicho de mujeres, no, ¿no? incluso dentro de vuestra propia selección, que Ah, se han quedado. también. No quiero decir nombres porque al final queda un poco feo, pero Sí, hay. pero yo lo sé. Tú sabes que al final es que hay que poner un límite, porque es que si Sí, no... porque se puede, o sea, yo invito a que hagan el mismo ejercicio que he hecho yo, o sea, que se pongan a buscar en clave LGTBI en la nómina de artistas que tenéis, porque quedan muchos, es decir, eso no quiero decir mucho nombre porque queda al final un poco feo, pero hay muchos más artistas aparte de esta lista, pueden salir otra lista. Oye, yo te puedo decir que para el año que viene podemos hacer la versión 2, o sea, Sí, efectivamente se puede hacer una versión 2, yo lo dejo ahí. esperar incluso a que haya gente que salga del armario y pueda entrar en la versión. Claro, claro, claro. Oye, teníamos una pregunta de Mateo, que si realmente coleccionar arte LGTBI solamente se realiza por gente LGTBI. ¿Cuál es tu opinión y qué piensas? No, en absoluto. Eso sería como pensar que colecciona arte político solamente los políticos, o que o que compran a mujeres solamente mujeres. Es decir, no, lo único que tienes que ser un poquito más open mind. O sea, me refiero, al final es trascender a lo mejor determinadas realidades. Y yo creo que lo bonito del arte es eso, es que nos enfrenta a realidades que a lo mejor nos da miedo enfrentarnos a ella en el ámbito de la propia sociedad, y el arte es como una puerta a conocer realidades que nos costaría más en conocer de primera mano en la vida social, o sea, en la vida real. El arte nos pone delante de nosotros, es como un espejo que nos hace que nos reconozcamos lo que somos, lo limitados que somos, y lo mucho que nos queda por conocer o por aprender. Entonces, yo creo que además muchas veces a lo mejor probablemente hay muchos compradores que tienen artistas LGTBI sin saberlo, porque a ver, tampoco significa que ser artista, que ser una persona LGTBI te va a llevar a hacer arte LGTBI. Pues te decía que yo en la lista, en vuestra propia lista, había encontrado a muchos y muchas artistas
que no se declaran abiertamente LGTBI, pero claro, no las iba a sacar yo del armario porque yo no sé si ellos o ellas públicamente lo cuentan y sus intereses son otros y sin embargo estás haciendo acopio de arte LGTBI o de artista LGTBI sin que seas consciente de ello o al contrario, es decir, porque pues, que es que el contenido al final es los de menos, es decir, ¿tengo que ser monárquico para tener la Venus del espejo en mi casa? Pues no. No, No. o el retrato de Carlos III, pues ya cualquiera moriríamos y mataríamos por tener a cualquier Velázquez. Y eso es propaganda pura y eso es elogio de la monarquía. Y la siguiente pregunta que te hacen no es, oye, ¿tú eres monárquico? Por eso tienes un cuadro de Carlos III, segundo a caballo. No, es decir, no, yo creo que es una cuestión más de que es una realidad como otra cualquiera que hay en pues eso, en la sociedad y que te puede interesar, yo qué sé. Luego, además, los designios por los que la gente compra son inescrutables. Es decir, es porque te atrapa la imagen, porque te encanta la idea, porque te chifla el artista que la acabas de conocer y te parece que su mundo interior es fantástico y quieres tener Sí. algo de la persona. Es decir, que no. Que luego sí que hay colecciones hechas en clave LGTBI, pues descontado. Por descontado, pero como las hay en clave feminista, como las hay en clave política, como las hay en clave de abstracción geométrica, yo qué sé, es decir, que al final todo es una excusa para coleccionar, pero no necesariamente tienes que coleccionar arte, eres LGTBI. Sí, Afortunadamente, porque si no el propio nicho o mercado de los artistas sería muy pequeño. sí, sí, sí. No, y en mi caso, Mateo, yo te digo que yo como asesora de arte bueno, y también como coleccionista, o sea, conozco mucha gente que no es LGTBI y tiene artistas de la lista que ha puesto Javier, por ejemplo, y aparte de otros. O sea, que no, la realidad del mercado yo creo que no es así. Aunque haya gente que tenga su colección solamente con él. Y Elisa, que me sirva un poco el chiste, pero todos conocemos a un montón ¿cómo decirle? De homosexuales que tienen colecciones de artistas de artistas heterosexuales, que deben de ser ser la mayoría. Pues muy bien. Oye, de verdad un placer, Javier. Da gusto escucharte. Me encanta escuchar gente como tú que sabe tantísimo y que es tan apasionado. Es una pasada. Es un Bueno, es más gustazo. pasión que conocimiento, te diré. Sí, no, pero es una pasada. Muchísimas gracias, de verdad, porque la verdad es que tu colaboración está siendo maravillosa. Todavía nos queda una semana más que seguiremos subiendo a las redes información. Y nada, la idea también de este vídeo es que como hoy es sábado a las 6 de la tarde y mucha gente está o de viaje o en la piscina, Total. lo produciremos, lo cortaremos y lo subiremos también para que aquellos que no han podido verla lo puedan disfrutar. Genial. Yo te prometo que me vea a mí mismo porque me doy mucha vergüenza cada vez que me oigo hablar y me veo No, lo así. haces fenomenal, si es que lo haces Pero muchos fenomenal. éxitos. No, no, lo haces fenomenal, que ha sido un gusto. Y mira, íbamos para media hora y al final casi hemos hecho una hora, o sea que fíjate. Me ha pasado rapidísimo, ni me he enterado, ni me he enterado. Sí, sí, sí. No, muchas gracias a todos los que os habéis conectado y de verdad, sobre todo porque estas horas, un sábado, sé que no es fácil. Y Miguel, gracias por conectarte también tú, que sé que te conectas desde lejos. Elisa también de la Galería de Art, que son Sí, los que llevan la obra de Vallejo. Gracias Mateo, también. que está saludando ahora, al propio Mateo, pues nada, Sí, incluso Rosalía se ha conectado hace un momento de Rafael Ortiz también, y luego ha salido. Pero genial. bueno, nada, muchas gracias a todos y nos vemos pronto. Venga, un besito. Igualmente, chao, chao.